Regresamos con El Oeste Habla. Semana tras semana, la profesora Julia Cristina Ortiz Lugo nos trae un tema muy interesante. Hoy estaremos hablando del cuento folclórico puertorriqueño. ¿Puede explicarnos qué es la literatura folclórica? Pues para construir una definición rápida de lo que es la literatura folclórica, podríamos decir que son las manifestaciones artísticas que comunican las expresividades de los grupos, ¿verdad? Ya hemos hablado de ese concepto aquí antes. Tradicionalmente se habla de géneros como el cuento, la leyenda, el chiste, los refranes, pero como también hemos dicho en otras ocasiones, y eso se aplica a la literatura folclórica, con la dinámica de la llegada, ¿verdad? De la dinámica de las redes sociales y de la internet, se han incorporado no solamente nuevos géneros como el meme y las remezclas, sino nuevas técnicas como la inclusión de los multimedios. Esto, por supuesto, ¿verdad?, deja atrás la idea de que la única vía para traspasar la literatura folclórica es la oralidad. ¿Por qué es importante hablar sobre la literatura folclórica puertorriqueña en el 2017? Y sobre todo, si ya nadie habla sobre eso, si todos estamos interesados mayormente en lo digital y en lo visual. Pues mira, en realidad porque todo lo que a nosotros nos rodea son narrativas, ¿verdad?, de diverso tipo. En segundo lugar, porque ha habido en el mundo entero un interés renovado en todo lo que tiene que ver con la oralidad, con las narraciones. La gente se está congregando de nuevo a contarse cosas en espacios públicos, algo que, ¿verdad?, parecía que estaba muerto y sin embargo, no. En muchas partes del mundo eso ya es una costumbre usual. Por otro lado, esa es una literatura, y estoy hablando ahora de la literatura folclórica puertorriqueña en particular. Esa es una literatura que las personas de este país generalmente no conocen, porque nosotros estamos muy hechos, ¿verdad?, a la cuestión académica, de la letra, de la escuela, ¿verdad?, de todo lo que tiene que ver con lo letrado. Y sin embargo, en la escuela, ¿verdad?, y en la universidad, los estudiantes estudian literatura folclórica de otros lugares, ¿verdad?, poemas épicos de otros lugares, y no se le ha dado la importancia a ese tipo de texto que tiene cosas que decirnos. Es decir, no podemos negar el hecho de que esto es una literatura del pasado, es decir, ya no se cuenta. Pero la pregunta que hay que hacerse es, ¿porque ya no se cuenta, no hay que conocerla? Pues yo no creo en eso, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que no se hacen ya y que es parte de lo que las personas en la escuela o en la universidad aprenden, porque es un pasado que nos explica en mucha medida el presente. Y a lo que quiero llegar con esto realmente es a que los cuentos folclóricos, en particular en Puerto Rico, nos cuentan situaciones, reacciones que tienen mucho que decirnos a los puertorriqueños hoy día, ¿verdad? Porque nuestra historia, nuestra cultura es una cultura mayormente pobre, marginada, vulnerable. Y muchos de estos cuentos nos hablan de eso mismo, ¿verdad? Y de cómo sus personajes sobrevivían en situaciones de vulnerabilidad, en situaciones de marginalidad, cómo sobrevivían, qué estrategias usaban. Y eso tiene mucho que decirnos a nosotros en el Puerto Rico del 2017. Ok, ¿por dónde comenzaría a explicarnos sobre la literatura folclórica puertorriqueña? Pues voy a empezar por lo que yo he estudiado, que es específicamente el género del cuento. ¿Qué nos diría? Pues muchas cosas. Vamos a empezar por orden. A mí me gustaría mencionar en términos generales los personajes más característicos. Tenemos personajes de la cultura afro, tenemos personajes que nos han venido a través de la cultura hispano-portuguesa y quizás deberíamos empezar por ahí, ¿verdad? Los personajes de la cultura afro son mayormente la araña, el conejo y la tortuga, y los personajes que nos han venido a través de la cultura hispano-portuguesa, pues la Cenicienta criolla, el Pedro Animala, y los que son de cuño puertorriqueño, pues podríamos decir que el personaje del esclavo, Juan Bobo, y el personaje de Cofresí, que como todos sabemos, ¿verdad?, es un personaje convertido en leyenda. Vamos a empezar por los personajes de genealogía africana, que como mencioné son la araña, que es de las tribus Ashanti, nos vino de Ghana.
El conejo, que es de las tribus bantúes y nos vino de Camerún, y la tortuga de las tribus yoruba, que nos vinieron de Nigeria. Esos 3 personajes tienen cosas en común, ¿verdad? Yo hoy me voy a dedicar un poco más específicamente al personaje de araña, porque me gustaría cogerlos así ¿verdad? Pormenorizadamente. Y tienen en común los 3 que, como decía hace un rato, nos cuentan de cómo se sobrevive cuando las situaciones no nos favorecen. Cómo, y de hecho nos recuerdan, ¿verdad?, precisamente la situación de los esclavos y las esclavas, que si algo tuvieron que aprender los esclavos y las esclavas en todos los lugares donde estuvieron esclavizados fue precisamente cómo yo sobrevivo en medio de una situación en que todo me hace daño, en que todo me es hostil, en que todo es peligroso. Bien, todos tienen en común que usan el ingenio, la astucia. Fíjate que nosotros en Puerto Rico tenemos, ¿verdad?, esta frase de la jaibería, ¿verdad?, de que somos jaiba. Y en mucha medida esos personajes, eso es lo que nos enseñan, que cuando la situación está mala, tú no te puedes enfrentar porque tú no tienes las fuerzas iguales a quien se está enfrentando a ti. Tú tienes que buscarle la vuelta a eso y tienes que ver qué hace, ¿verdad? En algunas ocasiones usamos el humor, en otras ocasiones, qué sé yo, nos enfrentamos en marchas o lo que sea, ¿verdad? Pero también en muchas ocasiones tú buscas la vuelta para hacer algún tipo de expresión o algún tipo de daño a quien te está dañando a ti. Y esos personajes nos cuentan sobre eso, ¿verdad? Son todos personajes que tienen anécdotas muy interesantes, de las que hablaremos un poco más adelante, sobre cómo yo puedo buscarle la vuelta, ¿verdad?, y no quedarme sin hacer nada. Es decir, yo hago lo que está a mi alcance para denunciar que esto es injusto o para enfrentarme de alguna manera en que yo pueda sobrevivir, ¿verdad? El personaje del esclavo es un personaje, como decía hace un rato, ¿verdad?, que parece ser de cuño puertorriqueño. Y cuando digo eso no quiere decir que este personaje no se dé en otros lugares, ¿verdad? Sino que es un personaje que lo podemos reconocer en Puerto Rico precisamente a partir de situaciones clásicas de su enfrentamiento con un amo. Este personaje está en otros lugares, como dije, ¿verdad? Por ejemplo, en Estados Unidos hay todo un ciclo estudiado del personaje del amo y el esclavo, en que se plantea que aunque estas cosas no sucedieron, parecerían anécdotas, es decir, son tan vivas que parecería que le pasó a alguien, que le pasó a algún esclavo con su amo. Y se repite el hecho de que el amo, ¿verdad?, siempre quiere tener la razón, el amo es el que tiene el poder, pero el esclavo encuentra la forma de enfrentarse a él haciendo cosas como quejándose cuando lo van a vender a otro amo, ¿verdad? Hay una anécdota muy interesante de un esclavo que se cuenta que lo iban a vender y que el amo dueño del esclavo que se va a vender le decía al posible amo: es que este esclavo te va a salir barato porque no come. Y le hace, ¿verdad?, le pormenoriza todo lo que no come, y el esclavo va todo el tiempo diciéndole: yo no como eso porque no me lo dan. Yo no me como eso porque no me lo dan. Y aunque esto parece una tontería, es la manera en que tiene el esclavo de decirle a su amo: mira, tú me vas a comprar, pero yo no soy un esclavo sumiso, yo soy un esclavo malcriado, ¿verdad?, entre comillas, y yo no soy dócil. Esto es interesante porque a nosotros siempre se nos habla de la esclavitud como pues los esclavos en su situación terrible, pero jamás se nos habla de la resistencia que los esclavos hicieron, que pueden servirnos a nosotros de hecho, ¿verdad?, como modelos y como espejo para mirarnos. Está el personaje de la Cenicienta criolla, que poca gente conoce. Se conoce a la Cenicienta de Disney, por ejemplo, ¿verdad? Pero casi nadie sabe que nosotros tenemos una Cenicienta puertorriqueña que viene de la tradición hispano-portuguesa
y que tiene una historia en la que el episodio de la sortija, ¿verdad? O del zapato, más bien, del zapato, pero que cumple la misma función, la sortija cumple la misma función. Del zapato, pues es el episodio conocido por todo el mundo porque es el que Disney le dio importancia, pero en el cuento puertorriqueño ese no es el episodio más importante y no es alrededor de lo cual gira la trama, es simplemente una anécdota más dentro de una historia más grande. El personaje de Cofresí, pues es un personaje que más o menos la gente conoce, ¿verdad? Porque es un personaje que se ha convertido en leyenda y que sobre todo representa a Cabo Rojo. Nunca he oído hablar de esos personajes, solo conozco, por ejemplo, a Juan Bobo, bueno, claro, y también a la Cenicienta. ¿Por dónde comenzamos? Pues mira, yo te decía que me voy a dedicar hoy a hablar sobre Araña, y es porque este personaje es muy famoso en África, de hecho, ¿verdad? Que nos vino de África, y además es un personaje que está por todo el Caribe, y en ese sentido, pues esa tradición nos hermana, ¿verdad? Con el resto del Caribe. Y es un personaje que no se conoce en Puerto Rico, pero que en la tradición africana es extremadamente importante. Porque Araña se supone que es el dueño de los cuentos. Araña era tan astuta, era tan inteligente que los dioses le permitieron que fuera la dueña de los cuentos, y todos los cuentos que se hacen son cuentos de Araña, aunque Araña no salga, ¿verdad? Esa es la tradición que nos viene de África. En el caso de Puerto Rico tenemos varias versiones sobre ese personaje, y a mí en Guayama, una señora de nombre Aurora Texidor, me hizo varios cuentos de Araña en los que, ¿verdad? Como vamos a resumir esto para no extendernos demasiado, en estos cuentos Araña salía exactamente reproduciendo las características que tiene ese personaje en África. Ella decía, este es un personaje muy grosero, y efectivamente la araña de África, ¿verdad? Se reconoce como un personaje que que podríamos traducir como grosero, ¿verdad? Porque hace muchas tretas y no necesariamente se cuida de las consecuencias. Por otro lado, cuando ella contaba los cuentos, cambiaba la voz y usaba la voz ponía su voz en falsete. Y eso lo describe a sí mismo, ¿verdad? La tradición africana y afrocaribeña, esa es la voz de la araña en esos cuentos en África. Así que para terminar, ¿verdad? Podríamos, creo yo, que celebrar que hemos conservado en Puerto Rico, por lo menos hasta los 80, ¿verdad? En la memoria de los narradores y las narradoras, por lo menos de Guayama, que yo pueda dar cuenta, este personaje en particular que es tan importante en la tradición africana, y que sus cuentos nos remiten, ¿verdad? Porque hay cuentos de estos que se parecen mucho a los que se cuentan en el Caribe afro o en África. Las anécdotas son las mismas. Así que hay una evidencia, ¿verdad?, de que estos cuentos nos enlazaron o nos han enlazado con el resto de la cultura afro en el Caribe y en África. Yo creo que esto es motivo de celebración, y por eso nada más nuestra gente lo deberían conocer. Bueno, profesora, quiero darle las gracias. Usted siempre, yo digo que trae unos temas bien particulares que a la gente y a los radioescuchas les gustan. Contamos con usted entonces para la semana que viene, si Dios lo permite, para que traiga otro tema. Muchas gracias. Sí. Y ahora tenemos a nuestro reportero Lester Jiménez, que nos trae los últimos los deportes. Vamos a comenzar con la NBA. ¿Cómo estás, Lester? Saludos, muy bien. Y tú, saludos a todas las personas que nos escuchan. Cuéntame, ¿qué está pasando en la NBA? Sabemos que